¡Apa! La compu del Grogu. ¿Y con la aplicación de la criptomoneda abierta? Ah, estafó un montón de gente el petizo este. Dejás el laptop donde estaba. Se dio cuenta. Voy a contar hasta 3. Oh, y además este video es de Samurai X. 1. No te puedo creer, me olvidé mi espada. Es verdad, no tengo espada. 2. Espera un minuto. Él tampoco tiene una espada. Es un abrecartas. Y él es un muñeco, ¿qué me va a hacer? 3. ¡Ah! ¿Me puedo meter en el negocio este de las criptomonedas? No tenés honor. ¿Qué es una retrospectiva? Buena, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo intento de expresar mis inseguridades a través de un Baby Yoda mientras hablo de algo que me trae nostalgia, también conocido como una retrospectiva en el canal de Martín el Nerd. Mi nombre es Martín y hoy vamos a hablar de Samurai X o Rurouni Kenshin, nombre que apenas puedo pronunciar, así que le voy a decir Samurai X de acá al final del video. Como siempre voy a repasar los datos técnicos y resumir la trama de la peor manera posible, pero también voy a hablar de cómo este anime utiliza personajes y eventos históricos para contar una historia que mezcla perfectamente la ficción con la realidad y cómo hace un excelente trabajo reflejando el impacto que el fin de la era feudal tuvo en la sociedad japonesa del siglo XIX. Otra vez sobreanalizando, papu. Todos mis videos se trata de sobreanalizar. Además estuve leyendo una semana historia japonesa y estoy seguro que voy a decir un montón de cosas que están mal. En las casas de apuestas paga más Tahití ganando el mundial de fútbol que vos pronunciando un nombre bien. Rurouni Kenshin fue un manga escrito ¿en dónde, Luisito? Japón o bellas tierras japonesas. La primera entrega salió el 25 de abril de 1994 y fue escrito por absolutamente nadie. Bueno, fue escrito por Nobuhiro Watsuki. Esta es una de las raras ocasiones donde voy a separar 100% la obra del autor, ya que el degenerado este ha hecho cosas imperdonables que han salido a la luz en los últimos años. Si quieren, googleenlo. No puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar. Como dije ya, esta va a ser la última vez que voy a nombrar a este autor en el video. En 1996 el manga es adaptado a un anime que empieza a ser transmitido por la cadena televisiva japonesa Fuji TV. Este anime contó con 95 episodios en 3 temporadas que eventualmente llegaron a Latinoamérica con el nombre Samurai X y a España con el nombre Kenshin el Guerrero Samurai. Curiosamente el nombre original se traduce más o menos a Kenshin, que significa espadachín, y Rurouni, que significa errante o vagabundo. Pero es más o menos, también suena como Ronin, y eso es muy irónico porque los que somos entendidos del tema sabemos que un Ronin... Lo que este salame está tardando una hora en decir es que Kenshin no era un samurái, era un Ronin, que es un samurái que no sirve un shogun o algo por el estilo. Samurai X se tendría que llamar Ronin X para ser más preciso. El manga llegó a su fin en 1999, mientras que el anime terminó un año antes, omitiendo parte de la historia contada en su contraparte de papel. Además de contar con películas animadas, Samurai X tuvo 5 películas live action, de las cuales vi 3 y estaban bastante buenas, en mi opinión, ¿no? A lo mejor la ves y son una cagada. Pero todo esto, ¿de qué se trata Samurai X? Esta es la historia de Kenshin Himura, que aparte de ser colorado es un samurái legendario al cual también se lo conoce como Batosai el Destajador, y fue contratado por los revolucionarios Meiji como asesino para ayudarles a derrocar al shogunato. Después de que el shogunato y la guerra terminaran, Batu Kenshi se da cuenta de que matar no es bueno y decide que no lo va a hacer más, volviéndose un vagabundo errante. Después de matar como 400 personas se dio cuenta. Más vale tarde que nunca, Grogu. Kenshin cambió su espada por una sin filo, que es como si Rambo dispara una metralleta sin balas o Jimi Hendrix toque una guitarra sin cuerdas. O con plancha maneja una moto sin caño de escape. En realidad es una espada... En realidad es una espada con el filo invertido, así que si quiere cortar a alguien la da vuelta y bueno, la puede usar normalmente, ¿no? Ah, entonces como un plancha subiéndose un ómnibus con auriculares puestos. Se los puede sacar cuando quiera y todos escuchamos su música. Kenshin continúa su vida de vagabundo hasta llegar a Tokio, donde se encuentra con Kaoru, una instructora de Kendo, que es un arte marcial con espadas de madera, que heredó el dojo de su padre una vez que este dejó de jugar para el equipo de los vivos. Y está buscando un flaco que se hace pasar por Batusai porque está matando gente con el estilo de pelea que enseñan solamente en su dojo. Este falso Batosai está manchando el nombre de Kaoru y de Kenshin, así que ambos se unen para ponerle fin al impostor. Kaoru descubre la identidad de este impostor gracias a que el asesino es la única persona zurda en todo Tokio que pasó por el dojo de su padre, y Kenshin lo vence en un duelo revelando que él es el verdadero Batusai el Destajador. ¿Cómo? ¿Kaoru reconoció el falso Batusai porque era comunista? No, bro, zurdo de mano. El Batu se despide de Kaoru, pero ella le pide al vagabundo que se quede porque necesita ayuda en el dojo, y así empieza una nueva aventura para el ex mejor asesino de todo
el Japón feudal. A nuestros héroes se les une Sanosuke, un luchador callejero, que definitivamente no está compensando el tamaño de una parte de su cuerpo con una espadota. Este pelo pincho fue contratado para derrotar a Kenshin, que pidió prestado una página del libro de jugadas de Goku y terminó haciéndose amigo. Para los que no entendieron la referencia, Goku se hace amigo de prácticamente todas las personas que pelean con él. Sigo la historia de Samurai X, flaco. Me estoy durmiendo. Además de Sanosuke, también se une a la banda Yahiko, un botija obligado por los Yakuza a ser amigo de lo ajeno, que pasa a convertirse en el nuevo y por momentos único alumno de Kaoru. Después de varias aventuras donde nos introducen a más personajes como la doctora Megumi, que estaba metida involuntariamente en el mundo de los narcos, ¿A quién no le pasó? Plata o plomo. arranca lo bueno. Porque enemigos relacionados al pasado de Kenshin empiezan a aparecer, como Saito, un ex oficial de la policía de los Shogun que se hace pasar por Kana para pelear contra Kenshin y ponerlo a prueba. Porque el milico este tiene la misión secreta de reclutar a Kenshin para parar un golpe de estado que está por hacer Makoto Shishio. No sé ni quién mierda es, pero me cae bien. Makoto Shishio es un hombre momia que fue el reemplazante de Kenshin como asesino secreto del gobierno actual y que fue traicionado y literalmente prendido fuego porque cometió crímenes atroces para el gobierno. Hay que no dejar cabos sueltos. Así que el Shishio, recaliente... Porque le prendieron fuego. No era un chiste, bro. Como venía diciendo, el Shishio recaliente decide vengarse del gobierno Meiji y crea un grupo de terroristas llamado Shupon Gatana. Eventualmente Kenshin y sus amigos se unen a Saito para derrotar a los Shupon Gatana hasta llegar a una de las mejores peleas del anime, Kenshin vs Shishio, donde nuestro colorado héroe con una cicatriz en la cara termina ganando el combate, pero no matando a Shishio, quien termina muriendo porque su cuerpo solo soportaba 15 minutos de pelea debido a las quemaduras que sufrió en el pasado. Pero mirá que si aguantás 15 minutos es un montón de tiempo. Lo que le pasó a Shishio es una muestra de mi teoría de que hacer ejercicio no solo estaba sobrevalorado, sino que es perjudicial para la salud. Por eso no voy a un gimnasio desde 1975. Después de la derrota de Shishio, donde nuestro héroe evita un golpe de estado, el anime siguió con una saga de relleno y el episodio final que solo salió en DVD y VHS, así que dejamos este resumen en un punto alto. Nada va a superar a Shishio muriéndose por un ataque de acidez, así que acá lo dejamos. Pero te faltó resumir el manga, las películas animadas y las live action. ¿Cómo te gusta rompérmelo? Bueno, en una de las películas Kenshin muere de tuberculosis. Esto está mal. Pero no es canónica, así que no cuenta. Pero no está tan mal. Y en el resto del manga, gente del pasado de Kenshin va a Tokio a buscarlo y enfrentarlo. Todos tenemos un pasado oscuro que te va a venir a buscar tarde o temprano. Ya te va a llegar tu hora, papá. Una de las características más interesantes de Samurai X es que está basado en la historia japonesa. Si bien la historia de Kenshin es ficticia, el ambiente donde se desarrolla no lo es. Así que voy a ponerme estos lentes que encontré para parecer un poco más inteligente y poder contarles la historia de... ¿De quién son estos lentes? Son míos. Como venía diciendo, voy a contarles la historia de la era Meiji, que es el periodo de tiempo donde transcurre Samurai X, algo de lo cual no tenía ni la más mínima idea hasta hace una semana, pero voy a pretender ser un experto para creerme más importante de lo que soy. Ponele voluntad. Pero antes de hablar de la era Meiji, tenemos que hablar del shogunato. Ayuda a la digestión y te regulariza. Viene re bien cuando estás constipado. Shogun, Grow, lo que vos estás pensando es yogur. Shogun, con una N. Desde el siglo II el emperador de Japón usaba la figura del shogun, que inicialmente era el comandante de los ejércitos, como gobernante. En otras palabras, el emperador era el que tenía todo el poder, pero el shogun era el que trabajaba. Creo que encontré mi propósito en la vida. El shogunato Tokugawa no estaba pasando su mejor momento a mediados del siglo XIX. Resulta que en 1641 los Tokugawa corrieron del país a los comerciantes y misioneros europeos que intentaban imponer el cristianismo, haciendo ilegal la entrada y salida del Japón. Imagínate, estás tratando de comer sushi y te golpean la puerta dos mormones en bicicleta. Yo también los rajo del país. Esto se castigaba con dejar de respirar involuntariamente. A lo mejor venían a golpear todos los días. Cada persona tiene un límite. La estrategia de mantenerse aislado del mundo funcionó hasta 1853, cuando los yankees, liderados por Chandler de Friends, demostraron que el ejército japonés no podía hacerle frente a una armada con fusiles y armas más avanzadas. Fue el comodoro Matthew Perry, se llama igual pero no es Chandler. ¿Estás seguro?
Este evento dejó en evidencia que Japón estaba pasando por un momento frágil tanto en lo militar como lo político, lo que sumado a la disconformidad del pueblo por las diferencias sociales creadas por el sistema de castas japonés, eventualmente llevó al pueblo a rebelarse armando facciones revolucionarias y resultando en el final del shogunato en 1868, cuando el emperador Yoshinobu Tokugawa se quedaba sin trabajo. Y es en esta revolución donde nuestro Kenshin Himura lucha para derrocar a los Tokugawa junto al grupo rebelde más prominente de la época, el Isshin Shishi, logrando instalar la restauración Meiji. ¿Ah, sí? Resumido lo más simple posible, la restauración Meiji acababa con el feudalismo en Japón, terminaba el sistema de castas, traía la democracia al pueblo japonés, brindaba educación accesible para todos, modernizaba el país llevándolo a la industrialización, reforzaba la capacidad militar para evitar ser colonizados y adaptaba a la sociedad japonesa al mundo occidental. Si bien el gobierno de esta época hacía un esfuerzo en mantener las tradiciones japonesas, es inevitable observar que las costumbres occidentales estaban tomando un protagonismo en el Japón de la era Meiji. Por ejemplo, Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Algo que llevó a ciertas personas a sentir un patriotismo extremo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. me dieron ganas de tirarle piedras a un McDonald's. ¿Por qué ganó Boquita? Sí, por supuesto, rompiendo el McDonald's como debe ser. En Samurai X este sentimiento patriótico de defender la tradición se ve reflejado en Makoto Shishio, nuestro principal villano, que además de buscar venganza hacia el gobierno por quemarlo vivo, también quería tomar el poder para evitar que las costumbres extranjeras acabaran con la cultura japonesa, ya que él se veía como una persona más fuerte que el gobierno Meiji, el cual él veía incapaz de protegerse contra las potencias europeas que estaban colonizando países alrededor de Japón. Y esto hace a Makoto un personaje un poco más interesante y complejo, ya que muchas de las cosas que él ve terminan sucediendo a Japón. Y si bien acá estamos hablando con el diario del lunes y obviamente me estoy salteando un montón de acontecimientos, los eventos de la era Meiji en algún momento de la historia terminan en esto. Rurouni Kenshin es la historia de una sociedad cambiante. Es el anime de una persona que perdió su propósito y trató de encontrar otro. Todo esto mientras se adaptaba al cambio del mundo a su alrededor. Mientras que algunos personajes trataban de aferrarse al pasado que inevitablemente dejaba de existir, como los que se unieron a Shishio, Ojalá no cambies nunca. otros se adaptaron a una nueva normalidad del gobierno Meiji y cambiaron su vida como Kenshin y Saito. Kaoru enseñando Kendo representa el arraigo de la cultura japonesa y la tradición a pesar de los avances, ya que las espadas estaban prohibidas y los forasteros introducían armas que las dejaban obsoletas. Aún así, el Kendo era una forma de mantener el arte marcial japonesa y al usar espadas de madera técnicamente era legal. Por último, Yahiko representa los ideales que gente como Kenshin prefería ver de este cambio. Un joven que en la época feudal no salía de un ladrón, podía convertirse en alumno, maestro o lo que él quisiera, ya que el hombre común ahora tenía oportunidades más allá de su casta o estatus social. Y si bien estos personajes son parte de una historia ficticia, Samurai X está tan basado en la realidad que incluso algunos de sus personajes como Saito realmente existieron y tuvieron historias bastante similares. Me imagino que sin la parte donde dicen los nombres de las técnicas especiales cuando usan las espadas, ¿no? Si pensás que la gente grita el nombre de una técnica especial cuando pelean, estás más roto que el auto de bonus del Street Fighter. Antes de que me olvide, quería hacer un párrafo aparte para hablar acerca de la música de Samurai X. La verdad no sabía dónde meter esto, así que voy a hablar de esto ahora. Peñarol, inteligencia, arriba Peñarol. Tanto los opening y los outros que tiene este anime son icónicos y excelentes piezas musicales, de los cuales tengo que sí o sí destacar la canción de Siam Shade, One Third no Junto Nakanjo. Cero chances de que haya pronunciado eso correctamente. 10 de 10, vayan a escucharlo una vez que terminan de ver este video. Se los recomiendo totalmente. También quiero destacar la banda sonora del anime, que está hecha por Noruyuki Asakura, que trabajó en otros proyectos como Tenchu, al cual le tengo que hacer una retrospectiva, y Sekiro. Así que si estás buscando ponerle música de tipo samurai a un proyecto, ya sabes a quién llamar. A los cazafantasmas. Creo que muchas historias te dejan enseñanzas, sea su intención o no, y en este caso Samurai X me dejó con una observación de el inevitable cambio que es estar vivo y lo complejo que puede llegar a ser. Es muy profundo para ti. Hasta una piscina para niños es más profunda. De un momento al otro te puedes quedar sin un propósito, una guerra puede empezar, una pandemia te puede dejar sin trabajo o enfermarte, el cambio es inevitable. Y como muestran los personajes en este anime, todos reaccionamos de formas diferentes al cambio. Algunos tratamos de revertirlo, otros de aprovecharlo, pero Kenshin puede que tenga la mejor forma de afrontar el cambio de todos, que es aceptarlo y seguir viviendo de la mejor manera posible. Es verdad. Como siempre, déjenme un comentario con su personaje favorito de Samurai X. El mío es Kenshin Himura.
Vos, Grogu. Me gusta Sanosuke porque tiene la espada más grande, papá. Espero que les haya gustado este video. Los invito a darle clic al botón de me gusta si ese es el caso. También a suscribirse al canal si no lo han hecho. A compartir el video con más fans del anime y también de Samurai X, obviamente. ¿Por qué no? De la historia japonesa. Le quiero mandar un saludo al grande Brocky, que tiene uno de mis canales favoritos de YouTube. Se los recomiendo y les dejo el link en la descripción. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que tengan un muy buen día. Chao, chao. Sí, yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien.